Bueno, buenas noches a todos. Es un placer. Mi nombre es Isabela Obando Gómez, actualmente cursando quinto semestre de Psicología en la Universidad UNAD. Y a continuación voy a sustentar tres mapas conceptuales que hemos elaborado a partir de unas lecturas propuestas en la guía de aprendizaje para la tarea número 2. Vamos a comenzar entonces presentándoles primero de esta lectura el imperio academicista por encima de la realidad histórica, o más bien titulado como La psicología como engaño. El autor de esta obra es Edgar Barbero Cuellar. De las ideas principales aquí podemos tener básicamente la problemática de la psicología en Colombia y el contexto pues, de la investigación que maneja. La historia de la psicología en Colombia básicamente es que se encuentra altamente influenciada por las ideas que se trabajan institucionalizadas en Estados Unidos y en Europa, a pesar de que ya antes aquí mismo se habían manejado sus propias ideas psicológicas. ¿Esto qué quiere decir? Que como tal, pues no hay una identidad propia a la hora de manejar teorías psicológicas para poder atender a los individuos. Asimismo, las ideas de la psicología colombiana es un proceso histórico de colonización. Una fecha importante que marcó un antes y un después aquí en Colombia fue en el año 1947. Para la parte de la investigación psicológica colombiana, tenemos que nunca se ha centrado en tratar los problemas a nivel social, económico, político, etcétera, propios del país como tal, por lo que no se ha podido abordar la salud mental como es debido. Adicional a eso, al carecer de la identidad propia como país, resulta imposible generar conocimientos propios. Como se dice por ahí, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Básicamente, ¿qué es esta parte de acá que está criticando el autor Edgar Barbero? Está diciendo de que como la psicología que nosotros manejamos acá actualmente no está enfocado, nunca ha reconocido, digamos, toda la problemática de violencia, de desplazamientos, de abusos sexuales y todo lo demás que se presenta aquí a nivel de país como tal. Es por eso que no hemos podido tener unas bases lo suficientemente sólidas como para poder crear unas teorías que realmente puedan tratar y ayudar a que esas problemáticas de nuestro país mejoren. Pasando acá a la parte de la metodología del estudio, se pretende abordar las 10 problemáticas más grandes en el país, en Colombia, a partir de un análisis crítico. Entonces tenemos que se habla de esto a partir de un libro que el autor hace referencia allí, La historia de la psicología en Colombia, que se publicó en el año 2013. Asimismo, está la información aportada por los 122 grupos de investigación registrados hasta el año 2016 en Conciencias. Regresando a la parte de la historia de la psicología en Colombia, que se publicó en el año 2013, ellos encontraron 10 problemáticas, digamos, como más fundamentales que se están viviendo en este país. Tenemos la violencia política, ¿no? Conflicto armado, narcotráfico, corrupción, impunidad, democracia, está la desigualdad, derechos humanos, paz e inseguridad. Digamos que esto fue lo que ese libro logró consolidar como la problemática realmente importante por abordar aquí en Colombia, pero que digamos que aún a la fecha, con todos los estudios, con todo lo que se ha hecho, no se ha podido realmente encontrar una solución que ayude a erradicar todo esto o que por lo menos ayude a mitigarlo. En conclusiones críticas podemos tener que la psicología colombiana deberá aceptar la realidad social en la cual se encuentra inmersa. Adicional a eso, deberá adentrarse más en el campo de la democracia y o la política, aunque pareciera que no tuviera nada que ver, en realidad la política sí es un factor que influye mucho, muchísimo en la parte social, porque digamos que de acuerdo a cómo estemos organizados, a cómo el gobierno impacte a la sociedad, así mismo va a ser la salud mental pues, de cada uno de sus individuos. Su intencionalidad deberá volverse más genuina, más cercana a la realidad colombiana, que digamos que es
estaría complementando lo que estoy diciendo en este momento. Ahora damos paso al siguiente autor. Tenemos a Ignacio Martín Baró, en el cual lo encontramos ahora hacia una psicología de la liberación en América Latina o psicología sin fronteras. Básicamente, el autor en esta obra entra como a detallarnos, o bueno, más bien hacer una crítica hacia la psicología en latinoamericana, porque recordemos pues que realmente la psicología, sus orígenes, retoma a miles de años, inclusive antes de Cristo, con el tema de la filosofía. Entonces, el autor da una crítica respecto a eso porque dice que realmente aquí en Latinoamérica no se ha logrado encontrar una psicología o unas teorías propias que puedan colaborar con toda esa problemática social que se vive aquí en Latinoamérica. Entonces, crítica hacia el aporte social de la psicología latinoamericana. Alta influencia de las teorías de Estados Unidos, por lo cual carece de identidad propia, al igual que digamos el anterior autor. No logra abarcar y mucho menos cubrir las necesidades sociales que se tienen. Falta teorías acordes al contexto social, factores psicológicos que se presentan por el impacto social. Acá ahora pasamos a la parte de carencias en la psicología latinoamericana. Es decir, falta de una epistemología adecuada, ya que está influenciada por las siguientes corrientes: hedonismo, positivismo, haitorismo, eh, individualismo. ¿Qué sucede? Que digamos que esas teorías están muy enfocadas como tal en el individuo, es decir, en uno, en la persona como tal. Pero lo que precisamente queremos abarcar es una teoría que logre resolver el todo o el, digamos, el poder buscar el bien común, por así decirlo. Se logra, o más bien se pretende lograr un equilibrio entre la conciencia política, social, personal o individual. Más que una ciencia, se pretende que la psicología sea una poderosa arma o una herramienta para tener un impacto social positivo. En las conclusiones críticas podemos tener que la psicología debe reinventarse, transformarse, con el fin de adaptarse a las necesidades actuales. Adicional a eso, hay una gran necesidad por tener una transformación en, aquí en tanto en las comunidades, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, o sea, en todo lado. Se hace necesario que se diseñen teorías que se acomoden a las realidades históricas de América Latina. Y por último, pasamos al autor Anastasio Ovejero con su obra de Psicología y Contexto Social, el desarrollo histórico de la psicología social y sus simplificaciones para el futuro, en Psicología Social Crítica. Digamos que acá ya en esta obra el autor sí entra aún más como a definirnos la historia puntualmente de la psicología, o sea, como los orígenes de la psicología social, entra a definirnos más pues toda esa parte de la influencia pues filosófica de los griegos, de todo, o sea, mejor dicho, de cómo empezó en Europa, luego cuando Estados Unidos empezó a adoptar sus teorías y por último pues ya estando a este lado de Latinoamérica, Colombia, cómo simplemente pues hemos ido trabajando con las teorías más que todo de Estados Unidos. Entonces está la crítica a la psicología social tradicional, falta de herramientas para resolver y o gestionar problemáticas sociales complejas. Hay la necesidad de implementar teorías que tengan la capacidad de afrontar conflictos sociales más complejos. En cuanto a nuevos aportes a la psicología social, que ya empieza a haber como una brecha o un mayor nivel de conciencia sobre la parte colectiva, la interacción social eh, y pues la interacción de los individuos con el mismo empiezan a cobrar relevancia en el estudio de la psicología social. De acuerdo con nuestros puntos de vista, podemos entender que la realidad en la que vivimos no se encuentra alejada y mucho menos ajena a nosotros. En conclusiones críticas, se hace necesario no enfocarse exclusivamente en un individuo, sino en trabajar en un sentir colectivo. La relevancia de la parte histórica y sociocultural para el estudio del ser humano. Que me llama mucho la atención, pues cuando se hacen las lecturas de estos tres
autores. Y es que básicamente ellos tres conectan en muchas cosas. Y es el hecho de decir de que nuestro contexto sí tiene un gran impacto sobre nosotros. No es que hay, es que como por allá hay violencia o es que por acá pasa determinadas situaciones, a mí eso no me afecta. No, en realidad sí tiene mucho que ver nuestro entorno. En el medio en el que nosotros nos desenvolvemos afecta mucho en la salud mental, en cómo vamos a tener el desarrollo en toda nuestra vida. Y ahora ustedes imagínense bien en una etapa de infancia o adolescencia, en el que estén en este tipo de como de conflictos o que estén en este medio de ambientes hostiles, llenos de violencia, de agresión, de cero tolerancia. Digamos que son ambientes que con el paso del tiempo sí o sí van a ir afectando en la parte emocional, en la parte cognitiva del individuo. Entonces, es por eso que la importancia realmente de como empezar a tener teorías que ayuden a mitigar y que realmente se pueda empezar a trabajar en la raíz del problema sobre estas situaciones. Adicional a eso, sí rescato el hecho de que, hombre, nosotros por acá también podemos en realidad elaborar teorías muy ricas, de mucha información, teorías que realmente nos ayuden. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos de este lado del charco, por así decirlo, en este lado del continente. Entonces, ¿qué más que nosotros mismos aquí saquemos teorías? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos nuestra realidad social, nosotros conocemos la problemática que se está presentando en este país. Entonces, pues en realidad sí sería bueno que dejemos como de siempre estar y estar y estar trabajando con las teorías, pues, de Estados Unidos o las europeas, que si bien no es mal, porque claramente, pues, es la base de precisamente toda la psicología y de la carrera que estamos haciendo, sí sería bueno que, como dice el primer autor, aprendamos a aceptar la realidad social que tenemos aquí y que una vez que nosotros aceptemos y ya empecemos a analizar todo lo que acontece en nuestro país, asimismo realmente vamos a poder encontrar soluciones mucho más efectivas sobre lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, digamos que eso era básicamente lo que yo les quería compartir y pues esta sería la sustentación sobre los tres mapas conceptuales que se realizaron a raíz de las lecturas que se sugirieron para la segunda fase en psicología social. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.